Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí ahora en el templo, estamos grabando el estudio bíblico del día miércoles. Estoy muy contento de estar en la casa del Señor y tenemos buenas noticias y esperamos en Dios que todos los hermanos puedan recibirla con el gozo que tenemos algunos de nosotros de volver a estar los días domingos aquí en el estacionamiento de la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios su presencia. Padre, te pedimos que estés con nosotros. Te pedimos esto, Señor, porque sabemos bien que si tú no estás con nosotros, de nada sirve nada de lo que hagamos. Serían solamente tradiciones y repeticiones. Te pedimos que tú pongas tu unción fresca en nosotros y que todo lo que hagamos lo podamos aplicar, Señor. Porque no es nomás el conocimiento de tu palabra, sino es aplicarlo, Señor, es ponerlo en práctica, compartirlo con los demás. Te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tus cuidados, por tu provisión y por la ilusión que tenemos de que algún día vamos a estar contigo para siempre, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos contentos. Voy a tener que poner uno de mis cantos porque ahora con esto del Facebook, si uso un canto que no tengo permiso, me lo cortan. Así es que ya vamos a tener que hacer más música y vamos a ponerla. Pero mientras tanto, póngase de pie ahí en su casa y vamos a alabar y adorar a Dios en un momento. Esta canción es una canción muy vieja que hice, pero tengo la pista y es mía, así es que no me pueden hacer nada. Que Dios les bendiga, vamos a cantar juntos al Señor.
Gloria a Dios. Vamos a entrar en nuestro estudio bíblico de esta noche, mis hermanos. Espero que ya estén sintonizándose y que nos manden un comentario para nuestros hermanos, para mí, para que estemos todos contentos de que lo que estamos haciendo vale la pena. Esta noche voy a hablar dos temas, pero están relacionados de alguna manera. Se llama esta información contradictoria. Y quiero decirte algo, mi hermano. Siempre el diablo está tratando de convencernos que lo que dice Dios no es cierto lo que dice Dios, sino es como lo dice uno, es mejor que como lo dice Dios. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué tiene de malo tomarse una cerveza? No tiene nada de malo tomarse una cerveza, pero ese es el principio de un gran problema en tu vida si no sabes controlarlo. Uno nunca sabe si una cerveza va a ser el principio de un problema. Yo nunca quise tomar una cerveza, no porque iba a la iglesia, no porque era un niño bueno, sino me puse a pensar, ¿qué tal si me gusta? Y eso también me detuvo mucho para no hacerlo. A veces la gente dice cosas tan tontas como, bueno, si David, siendo David, tuvo otra mujer. Y son ideas que el diablo pone en el corazón de las gentes. ¿Y qué tiene de malo? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Y para qué tengo que hacer esto? ¿Y para qué tengo que diezmar? ¿Para que el pastor se haga rico? Y todas estas cuestiones están ahí y no se dan cuenta que están escritos en la palabra de Dios. Aún el pastor tiene que diezmar, porque el diablo es astuto para convencernos que lo que dice la palabra de Dios no es 100% lo que dice la palabra de Dios. Le voy a explicar esta vez. Dios creó a Adán y a Eva, pero Eva se fue un día sola y tuvo una conversación con una serpiente. Yo siempre he buscado a alguien que haya tenido imaginación para poner a la serpiente como debió haber sido, pero nadie lo ha podido lograr. Siempre ponen una serpiente. Yo creo que si Eva hubiera visto una serpiente, esa hubiera salido corriendo, no hubiera habido conversación. No solamente Eva, yo también hubiera salido corriendo, porque las serpientes no son nada agradables, y más una serpiente que habla. Dicen que era un animal, uno de los animales más inteligentes de la creación del Señor, y no era feo, porque si no hubiera salido corriendo Eva, y caminaba, no se arrastraba, porque la razón que las serpientes se arrastran fue por la maldición que Dios dio a la serpiente, pero caminaba. Entonces hay mucho atrás de esto, y yo nunca he pensado que fue una manzana lo que causó el pecado. Yo pienso que el fruto del árbol del bien y el mal era un fruto espiritual, y ellos lo conocieron de una manera que conocieron el mal, porque el bien ya lo conocían. Pero en fin, vamos a entrar en esto, información contradictorias. Vamos a leer un poco la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice la palabra de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y continúa diciendo esto. Yo quiero decirte, mi hermano, pues un paréntesis, esa información se la dio a Adán. Adán fue el que recibió ese mandato de Dios, y obviamente Adán lo platicó con Eva, porque Eva sabía de esto sin haber estado presente. Eva no había sido creada todavía. Si usted lee la Biblia, ver los relatos cómo fueron hechos, pero vamos a entender que Dios habló con Adán y le dio esa información, y Adán la entendió. Había muchos árboles, inclusive el árbol de la vida estaba ahí, pero él no lo necesitaba porque Adán fue creado inmortal. La gente no entiende. Mire, si Adán Dios lo creó inmortal, ¿cómo ahora nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo? La razón que Adán murió fue porque pecó, si no estuviera vivo. Porque Dios quería tener al hombre en este reino visible, que fue creado del invisible, porque la Biblia dice que de lo invisible fue creado lo visible, y que lo visible no es tan real como lo invisible. Pero en fin, hubo una información que se la dieron a Adán, pero intervino una información del diablo, y el diablo dio su versión de lo que Dios les había dicho a ellos. La mujer empezó a hablar con Satanás, y el diablo la convenció de que lo que había dicho Dios no era exactamente como ella sabía, sino era diferente. Y vamos a leerlo. Génesis 3,
Del 1 al 5 dice la palabra de Dios de esta manera. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, fíjense cómo empieza, con que Dios os ha dicho, como diciendo, ¿a poco esto se los dijo Dios? No comeráis de ningún árbol del huerto. Y miren la contestación de ella, porque ella sabía lo que Adán sabía. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Dios no dijo que no lo tocara, pero ya le agregó ella que no deberían de comerlo ni de tocarlo. Si usted lee la versión enfrente, no dice nada de tocarlo, pero ahí hubo una influencia, la misma influencia que recibimos ahora. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? Yo no creo que Dios se vaya a enojar por esto. Y siempre estamos dando excusas y tratamos de hacer una versión diluida de lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que hay iglesias que aceptan todo está bien. No se trata de pelear, se trata de amarnos unos a otros. Y todos estos argumentos van poniendo agua en el vino hasta que el vino ya no tiene ningún efecto en las personas. El evangelio es un vino que nos hace cambiar a nosotros. Y si ese evangelio lo diluimos, se convierte en una religión que no sirve para nada. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Yo quiero decirte una cosa, nuestro Señor nos hizo a imagen y semejanza de él. O sea que nosotros ya éramos como Él. La serpiente dice, es que Él no quiere que ustedes sean como es Él. Ya eran como es Él, porque tenemos una imagen y una semejanza. La vez pasada en el servicio del domingo yo hablaba de que Dios nos creó de esta manera porque quería tener una relación con nosotros. Solamente podía tener una relación con gente creada por Él, personas que tuviéramos características de comunicación, de entendimiento, de sentimientos, para que pudiéramos compartirlos con nuestro Creador. Ahora, todas estas cosas empezaron a hacer. Y esto es lo más interesante. El mismo día de la caída, Dios ya tenía la solución. El mismo día que Adán pecó, porque no fue el pecado de Eva, fue el pecado de Adán. Adán debería haber estado pendiente de su casa. A Adán fue el que se le dio el mandamiento, porque Adán también fue y le hizo caso a la mujer y comió del árbol. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos, que cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos que obedecer. Y no podemos echarle la culpa a alguien de por qué no hicimos lo que Dios dijo, porque cuando Dios nos da un mandato a nosotros, tenemos que obedecer. Ese mismo día que ellos se sintieron desnudos, sintieron los efectos del pecado que nunca lo habían sentido ellos en su cuerpo, se escondieron de Dios. Como decía el domingo, Dios los fue a buscar al lugar donde debía de haberlos encontrado, pero el pecado los sacó de la presencia de Dios. El pecado siempre nos va a sacar de la presencia de Dios. Cuando tú te sientes solo, cuando te sientes que no sabes qué hacer, es porque estás en pecado y has salido de la presencia de Dios. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, todo es claro. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, sabemos bien lo que no tenemos que hacer, pero el pecado nos saca del lugar. Por eso le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Ya se dio cuenta el Señor de que no estaba en el lugar, estaban fuera del lugar. Pero ahí mismo, Dios dio la solución de todo con la mujer. Dijo, de la simiente, de la descendencia tuya, vendrá alguien que aplastará tu cabeza, serpiente, aunque tú le muerdas en el talón. La solución era la mujer. La mujer era el campo, miren, se lo voy a poner de esta manera para que entiendan. Era el campo donde la semilla de Dios iba a germinar hasta llegar el momento en que diera fruto y el Mesías apareciera. Ahora, si pecaron en Génesis 3, ¿por qué no dio la solución al Señor y apareció la mujer en Génesis 4? Y nace Jesús en Génesis 4. Hubiera sido fantástico porque no hubiera tenido que pasar el pueblo de Dios por tantos problemas.
Todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento no hablan más que problemas que el pueblo de Dios tuvo, con excepción de ciertos triunfos que tuvieron, pero la mayoría son problemas y problemas y problemas. Qué bonito hubiera sido que en Génesis 4 Jesús hubiera nacido. Si hubiera evitado al pueblo de Dios tanto. No hubiera habido holocausto, no hubiera habido ninguna persecución contra el judío, no hubiera habido nada de eso. Pero el tiempo no era correcto para enseñar lo que Dios quería enseñarnos. Porque la idea de Dios es una idea muy especial que se ha perdido en la iglesia. En ese pesebre donde nació Jesús, también estaba la sombra de una cruz. Porque Él había nacido para pagar el precio por lo que Adán había hecho. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que entender, tenemos que hacer vista atrás, regresar a la historia para entender de una manera rápida, porque no me puedo poner a detalles porque nunca salgo de aquí, una manera rápida, ¿por qué Dios se tuvo que esperar tantos años? Porque Adán creo que es como 6,000 años para el tiempo de nosotros, según la Biblia, porque según otras gentes calculan tiempos, pero según la Biblia son como 6,000 años, algo así, a través de las generaciones hasta Jesús. Pero déjeme le digo algo. Siempre Dios quiso salvar a la humanidad de una destrucción completa, porque la idea de Dios era que hubiera un pueblo que fuera su pueblo y Él fuera su rey o su Dios. Cuando el pecado abundó y hubo problemas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ángeles caídos y las hijas de los hombres, envió a Noé para que Noé hiciera algo especial. En esa arca puso a todos los animales, porque en el mundo venidero va a haber animales, porque Dios los creó y los quiere mucho, por eso los salvó. Y nadie quiso entrar más que la familia de Noé. Cerró el arca, vino el diluvio y una destrucción completa. Después empezaron a haber generaciones y el mundo se empezó a poblar y todos hablaban un mismo idioma. Porque la idea de Dios es que todos entendieran el mensaje. Pero ellos quisieron construir una torre, la Torre de Babel, para poder hacer dos cosas. Que todo el mundo reconociera la grandeza de esos hombres que habían construido, para llegar al cielo y para que otro diluvio no pudiera hacerles nada. Pero Dios se molestó de esto, y la manera más fácil para destruir los planes del hombre es confundir su lenguaje. Y no tiene que ser, mire, el diablo puede confundir nuestro lenguaje también en la casa. El esposo puede hablar una cosa y la esposa puede hablar otra y no hay entendimiento. No es solamente diferentes idiomas, sino diferentes maneras de pensar. Y el hombre empezó a hablar de diferentes idiomas. Por eso el don de lenguas es la recuperación del lenguaje original del reino de Dios. Estuvieron pasando todas estas cosas y de repente Dios escoge a Abraham. Abraham venía de tierra de Ur y ellos no creen que Abraham era una persona tan perfecta. Lo que pasa es que Dios quería volver a ser un pueblo para él, y eso es la bendición que le da. Dice: de ti saldrán descendencias que serán como las estrellas de los cielos, como la arena de la playa, y dice: tú serás bendición para todas las familias del mundo. Ahí estamos viendo la idea que quería Dios. Hay gente que yo me desespero, mi hermano, porque si Dios hubiera querido que fuéramos al cielo, nos hubiera creado en el cielo y se hubiera evitado todos los problemas. Lo que pasa es que esta tierra es el reino de Dios. Allá es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos fue creado por Dios. Y el reino de Dios, que es la tierra, que fue dada a los hombres, lea la Biblia, fue para que aquí se mostrara la gloria de Dios que está allá. Que se haga tu voluntad, así como se hace allá, que se haga también aquí. Esa es la idea. Y Abraham recibió la bendición, pero había un gran problema. Abraham ya tenía 75 años y su mujer ya hacía tiempo que no podía dar a luz ya. Ya era una persona de edad, pero para Dios no hay ningún imposible. Ellos, en donde Abraham salió, eran adoradores de la luna, o sea, eran idólatras.
Y de ahí mismo lo sacó, porque yo quiero decirte, hay veces que los hijos de Dios, los cristianos, son muy afectos a ser bien duros con los que están en pecado. Nosotros debemos de entender que si salimos del lodo, no podemos andar criticando a los que todavía están sucios del lodo, sino debemos recordar lo que Dios hizo por nosotros y saber que puede hacerlo por ellos también, y ser humildes, porque si no hubiera sido por la intervención de Dios, estaríamos en el lodo todavía todos, porque no fuimos salvos por obras, para que no nos glorificáramos nosotros, sino le diéramos la gloria a Dios. No sé si me dice amén, pero yo digo amén. Porque hay gente que no entiende. Usted no es salvo porque aceptó a Dios, usted es salvo porque Dios lo aceptó a usted. Antes de que usted hiciera cualquier cosa, Dios mandó a su Espíritu para que usted, que estaba muerto, pudiera oír el Evangelio. Abraham y Sarai, que era su esposa, estaban oyendo esto porque parecía que se había olvidado la promesa, pero llegaron ahí unos hombres y les recordaron la promesa. 3 hombres, no voy a entrar en todos los detalles porque ya he dado estudios bíblicos de todo esto, pero les dijo, de aquí a un año vamos a regresar y ustedes van a tener un hijo. Y Sarai se rió, porque digo, ¿cómo voy a tener deseo de mi esposo ahora a esta edad? Y el Señor como que se molestó un poco, porque hasta le cambió el nombre, ahora te llamará Sara ahora. Sarai era como princesa, dice, ahora vas a ser la madre de todas las generaciones. Y en eso sucede, y nos damos cuenta de que el Señor quería establecer un reino. No quería establecer una religión, quería establecer un reino, ni siquiera una raza, porque el pueblo judío se supone que deberían haber sido los que recibieran el Espíritu Santo y los que transmitieran la salvación a todo el mundo. Y no lo hacen. Ellos son muy específicos en sus cultos, pero yo nunca he oído a un judío que quiera transmitir el Evangelio a un gentil, con excepción de del Jewish for Jesus, los judíos por Jesús. Ellos son cristianos, pero tienen el trasfondo judío y entienden muchas cosas que nosotros no entendemos acerca de las ceremonias. Pero yo le digo una cosa, mi hermano, nosotros fuimos electos de rebote porque ellos lo rechazaron. Dice, y los que me aceptaron les dio Dios potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque ellos no lo hicieron, nosotros los gentiles recibimos la bendición de Dios. A mí no me interesa. Yo fui bendecido de Dios, Dios me escogió y estoy predicando el Evangelio del reino de Dios, porque eso es lo que me mandó el Señor, porque quería un reino. Entonces tenemos que ver todas estas cosas. Miren, escoge a Moisés y le dice a Moisés que saque a mi pueblo, le dice al faraón que saque a mi pueblo, déjalo salir. Nosotros tenemos que entender que cuando Él le llama a ese pueblo, mi pueblo, a los hebreos, y la palabra hebreos quiere decir los que cruzaron, porque cruzaron el mar, por eso se llaman hebreos. Los que cruzaron, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el mensaje. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo no veo ahí que haya dicho el Señor, levanten la mano los que quieran ser mi pueblo. No hubo eso. Nosotros hemos creado todas estas cosas. Dios fue el que los escogió, y por eso en el Nuevo Testamento hay un versículo que les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros, porque si Él nos creó, Él tiene derecho a escoger lo que Él quiere y de destruir lo que Él quiere, aunque no lo entendamos. Ahora, ahí en el Sinaí reciben un mensaje. Fíjense qué interesante. En el Sinaí reciben un mensaje, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mismo mensaje. Ahí crea una nación el Señor, una nación que lo iba a representar a Él en todo el mundo, que va a ser esa idea de que iba a venir un rey que los iba a gobernar a ellos. Pero había un gran problema. En ese tiempo había jueces y hubo profetas y hubo toda clase de personas que gobernaban el pueblo de Dios. Voy a adelantarme y voy a dejar unas cosas atrás porque si no, no acabo, pero llegaron los jueces, el tiempo de los jueces, y hubo jueces buenos, pero siempre tenían problemas, como Sansón, que Dios lo puso ahí para salvar a su pueblo. El Espíritu de Dios se posaba sobre ellos. A mí me han dicho, ¿cómo era Sansón, hermano, así fuertísimo? No, era como yo, así delgado y malnutrido, porque siempre le preguntaron a Sansón que de dónde venía su fuerza. Si tú ves a un hombre que tiene unos brazos así grandísimos, pues no le preguntas de dónde viene su fuerza. Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, se posaba, no entraba, se posaba sobre él tenía esa fuerza sobrenatural. Y vemos muchos jueces, ahí están Gedeón y todos estos jueces.
Unos hicieron el bien, otros hicieron el mal y otros hicieron el peor. Pero el pueblo de Dios tenía que ser gobernado por alguien, pero esos jueces estaban bajo las órdenes de Dios. Dios les decía a los jueces lo que tenían que hacer y ellos lo hacían. A veces lo hacían bien, a veces lo hacían mal. Pero de repente, estamos viendo ya en el tiempo del profeta Samuel, él tenía 2 hijos, uno Joel y el otro Abías. Y él era el que estaba encargado del templo, pero hacía un trabajo pésimo y los hijos estaban todavía peor. Los hijos tomaban ventaja de su posición y hacían lo que querían con el pueblo, les quitaban dinero, abusaban de las mujeres, hacían toda clase de cosas y el pueblo estaba fastidiado hasta que llegó un momento en que el pueblo empezó a pedirle a Samuel que les dieran un rey. Queremos un rey. ¿Por qué? Porque todas las demás naciones tienen rey. Y cuando a nosotros nos pregunta ¿quién es tu rey? Decimos es Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está Jehová? No sé, pero tenemos un rey. Y dijeron queremos un rey que podamos ver. Y Dios se molestó mucho, pero insistieron tanto que Dios se lo concedió. Ten cuidado cuando le pidas a Dios y no te lo da, no sigas pidiendo porque te lo puede dar. La razón por que te lo niegas es porque no te conviene, pero hay gente que son muy necios y siempre están pidiéndole a Dios lo mismo. Iba a decir cosas, ¿verdad? Hay hermanos que dicen que regrese. Y dice Dios, no, porque te vas a dar, regresa y ahí tienen problemas. Pero en fin, escogieron un rey y vino Saúl, libro de los reyes. Hubo reyes buenos, reyes malos y reyes, como dice mi pueblo, más peores. Hubo mal todo, pero el primer rey fue Saúl. Dijeron, ¿quieres un rey? Ok, ahí está tu rey. Y fue y lo ungió Samuel. Saúl lo escogieron yo creo por grandote, era el más alto del pueblo de Dios y lo escogieron a él. Y empezó a reinar y empezó a fallar. Y empezó a hacer cosas que no estaban dentro de su papel como rey. Él no era sacerdote. Y por quedar bien con el pueblo, fue y sacrificó unas ovejas para Jehová y unos animales. Y Dios se enfureció con él. Y le dijo a Samuel, yo lo voy a quitar. Samuel lo quería mucho porque le iba bien con Saúl. Y él se sintió triste y dijo, ¿hasta cuándo tienes que dejar de llorar por Saúl? Yo ya he escogido a uno nuevo. Y fue y escogió a David. David no tenía nada de realeza, no sabía lo que era un reino, no sabía nada de nada. Lo único que sabía David era adorar a Dios. Y eso era suficiente para nuestro Dios para ponerlo en una posición. Y el Señor formó todo el escenario para que David pudiera llegar al palacio. Puso a un gigante para que David lo pudiera vencer y llegó al palacio. Yo quiero decirte, mi hermano, que hay veces que pensamos que ciertas cosas nos hacen a nosotros suficientes para adquirir ciertas posiciones en la vida, pero yo me he dado cuenta desde hace mucho que la razón por que a veces tenemos posiciones importantes en la vida es porque Dios ha querido, no porque nosotros somos perfectos para esas posiciones. Porque siempre hay alguien mejor, más inteligente, más fuerte que nosotros. Pero a veces esas personas no lo tienen y nosotros las tenemos porque Dios nos ha escogido para ciertas cosas. La elección de Dios es mejor que la sabiduría del hombre. Y cuando Dios te elige es porque Él sabe que Él te puede ayudar para que puedas lograr lo que Él ha pedido que tú hicieras. Necesitamos entender, mire en Gálatas 4:4, mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es interesante que entendamos esto, porque dice cuando el cumplimiento del tiempo vino. Ok, ¿qué es el cumplimiento del tiempo? Le voy a poner esta frase en una manera más sencilla. Todo esto estuvo pasando a través de todo el Antiguo Testamento, hasta que llegamos a los últimos libros del Antiguo Testamento y luego hay una página en blanco en su Biblia y empieza Mateo. En todo ese tiempo no ha habido absolutamente nada que Dios haya dicho, este es el tiempo perfecto para que mi hijo llegue. Y siempre me pregunté ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, mi hermano, siempre que un reino, porque al Señor castigaba mucho a su pueblo por desobediencia y mandaba a un reino para que conquistara al pueblo y lo hiciera esclavo. Siempre que llegaban
cananeos, los babilónicos, todos esos imperios que había, agarraban al pueblo de Dios, quemaban todo lo que ellos tenían, los agarraban prisioneros, los llevaban como esclavos. ¿Se acuerda de David y sus 3 amigos? Los llevaban como esclavos, los hacían que aprendieran el idioma, que comieran la comida, que vistieran como vestían, y todas estas cosas las hacían porque lo que ellos querían es hacerlos como ellos. Pero vino un imperio que no había habido antes, que destruyó Jerusalén, el imperio romano. Cuando el imperio romano llega, el Señor dice: este es el tiempo perfecto para que yo pueda enseñar lo que es el reino de Dios. Porque el imperio romano fue el imperio más potente y más poderoso de la tierra. La razón que ellos fueron potentes y poderosos y conquistaron casi todo el mundo fue esta: cuando ellos llegaban a un área, la conquistaban, los sometían, pero no se los llevaban, sino al contrario, lo que hacían ellos es traer a alguien de afuera, de Roma, y lo ponían encargado de las áreas que habían conquistado. Por eso Herodes, por eso dice la palabra de Dios que el Señor nació bajo la ley, porque estaban bajo la ley, estaban conquistados por el imperio romano. Herodes no era israelita, Herodes era romano y vino a ser el gobernador. Y nosotros tenemos que entender que Roma le construyó un palacio a Herodes para que reinara en ese lugar. Por eso cuando los 3 reyes magos que conocemos allá en nuestro país como eso, los vinieron, dijeron: venimos a adorar al rey de Israel. Y él se quedó diciendo: ¿Cómo? Yo soy el rey. Pues, ¿cuál rey? Y dijo: es que la estrella nos ha dicho, y él preguntó: ¿dónde debería de nacer el Mesías Y dijeron: pues allí, en este lugar, en Belén, debería de haber nacido. Entonces les dijo a estos hombres, estos sabios, les dijo: vayan y adorarlo, y cuando regresen me dicen a mí para que yo vaya. Lo que quería era matarlo, porque nos vemos que hubo una matanza de niños. Pero lo que quiero hacer énfasis, mi hermano, es que el imperio romano no se llevó a la gente a Roma, sino quiso traer a Roma a la gente que había conquistado. Ahora, ¿cómo está esto, mi hermano? Herodes gobernaba Galilea y todas esas áreas de ahí, y el Señor nace así, y lo quiere matar, y tiene que huir por medio de la revelación de Dios. Tienen que huir a Egipto hasta que él muere y regresa. Ahora, fíjese lo que le voy a decir, mi hermano. Nosotros creemos que Dios quiere conquistarnos para llevarnos al cielo. Eso es lo que ellos hacían. Los demás imperios conquistaban, se los llevaban a donde ellos vivían y los hacían que fueran como ellos. Dios no quiere eso. Dios lo que quiso es esto: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, y que se haga tu voluntad, así como se hace allá, que se haga aquí. O sea, nosotros nos han dicho que tenemos que ir al cielo, y el Señor dice: no, yo voy a mandar al cielo a ustedes, para que ustedes aprendan a ser como yo, pero estén ahí. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas. ¿Me está comprendiendo por qué vino en ese tiempo el Señor? Porque era la enseñanza perfecta del reino de Dios. El reino de Dios no nos quiere llevar. El reino de Dios quiere venir e instalarse aquí. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Era la predicación favorita del Señor. Entonces, si entiendes esto, tú tienes que ser ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra para representar a Dios. Ahora las personas fueron allá a mi casa, tenían algunas cuestiones que hacer. Un americano entró ahí a mi casa y me estuvo hablando y estuvo haciendo algunas cosas ahí en mi casa, y yo enseguida le empecé a hablar de Dios. Enseguida le empecé a hablar de Dios, porque ese es mi mandato. Yo no tengo otra cosa en mi cabeza que hablar de Dios. Yo a veces les hablo en la cancha de tenis, pero a veces no me hacen caso, pero Dios es Dios, y Él sabe cuándo va a poner en el corazón de alguna de esas personas la necesidad de Él, porque Dios es un Dios de amor que muchas veces permite que nos metamos en grandes problemas para que digamos: ¿quién me va a poder ayudar? Y en ese momento Dios se manifiesta a nosotros. Ahora, mire, ahí se construyó y había un templo, y la gente religiosa empezó a trabajar junto con los gobernantes de Roma, y querían tener un acuerdo así, pero nunca podían tenerlo.
nunca llegaron a ser romanos, porque su religión de ellos los defendió. Pero si ellos hubieran entendido que Jesús era el rey que había llegado, el Mesías, hubiera sido diferente, porque Él venía a liberarlos por dentro, no del imperio romano, los venía a liberar de las tinieblas en que vivían. Por eso les dice el Señor: arrepentidos, dejen de pensar en su religión, pónganse a pensar en un reino, el reino de Dios. Por eso el Señor, cuando es traspasado en su costado, usted recuerda que cuando ya estaba en la cruz y traspasa su costado, sale de su costado agua y sale sangre, los dos elementos que son factibles en el nacimiento de un bebé. En ese momento, mi hermano, todo se había terminado, el pago se había dado, y las últimas gotas de sangre del cuerpo de nuestro Señor son derramadas por ti y por mí, y el Espíritu Santo ya no quiere estar en el lugar santísimo, y el velo se rompe de arriba hacia abajo, porque Dios fue el que lo rompió. El hombre no lo pudo haber roto, Dios lo rompió, y el Espíritu de Dios queda en libertad de no estar detrás de una cortina, porque ya había 120 templos, los primeros que Dios había limpiado, para que su Espíritu pudiera morar en ellos. Ahora, nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Su sangre nos ha comprado y nos ha limpiado, porque dice: no, vosotros no sois de ustedes mismos. Y el Espíritu Santo dice: no olvidéis que ustedes son el templo en donde el Espíritu Santo mora. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, estamos contentos, porque esto es nuestra posición. Estoy aquí en la tierra, el Espíritu de Dios está conmigo, el reino de Dios está conmigo, y yo actúo como un ciudadano del reino de Dios. El gobierno de aquí yo lo respeto, pero no es el que me da de comer, no es el que me sustenta, no es el que me cuida. Yo tengo un gobierno que está en los cielos, que siempre está preocupando por mí, y manda aún a sus ángeles para que me cuiden. Esa es la gran ventaja y la gran bendición de no tener una religión, sino tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo vino y llenó a esas personas, y esas personas cambiaron el mundo. 120 cambiaron el mundo, porque hasta ahorita, después de tantos años, seguimos hablando de ellos y seguimos predicando lo que el Señor les dijo que predicaran. La bendición más grande para mí, si me preguntas cuándo me bautizaron, no me acuerdo. Sé que me bautizaron, pero el día que llegó el Espíritu de Dios a mi vida fue algo increíble, porque no lo podía yo entender lo que estaba pasando en mí. Y desde ese día tengo un gozo y una alegría de seguir predicando y seguir haciendo las cosas. No me interesa a mí tener que salir, y le doy gracias a Dios porque hay hermanos que me ayudan, que tienen los mismos intereses, hacer las cosas, pero yo nunca estoy decaído, nunca digo yo: ay, ahora no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo siempre tengo ganas, y no me estoy poniendo como un ejemplo, estoy dándole la gloria a ese Espíritu que siempre nos motiva y nos da las fuerzas para hacer las cosas. Jesús predicó de un reino, y yo predico de un reino. Y si tú no lo haces, mi hermano, va a tardar más el Señor en venir, porque dice su palabra que cuando este evangelio, el evangelio del reino de Dios, sea predicado a todas las naciones y sea a testigos en todas las naciones de esto, el fin está cerca. El evangelio del reino de Dios traerá la presencia del Mesías nuevamente, y un día vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos seremos arrebatados a las nubes, y habrá una boda preciosa. Que Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Tengo algunas peticiones. Hay una señora que nosotros, mi familia completa, mi hija y yo queremos mucho, se llama Estela. Allá en México su hermano se contagió, su mamá se contagió, y los dos murieron. Y la esposa de su hermano está en el hospital, y tienen 3 niñas, y ahorita están con una vecina. Le estamos pidiendo a Dios que haga un milagro con esa mujer, que esas niñas puedan tener mamá. También le pedimos para una hermana de nosotros que va a ser intervenida, que Dios esté ahí con ella y que la cuide y que salga todo bien, porque sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso.
Y tenemos también algunas otras personas que han entrado y salido de este virus y ahora están bien. Y le damos gracias a Dios por ello. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno. Porque tú siempre sabes lo que nos conviene, Señor. Permítenos orar como el Señor. Aunque dudamos, aunque pensemos que hay otra cosa que podamos hacer mejor, que siempre acabemos con la frase que el Señor Jesús nos enseñó ahí en el huerto. Pero Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Padre, haz tu voluntad aquí con nosotros, así como ya lo has hecho en el cielo. Te damos las gracias por la salud de estas personas. Y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les voy a dar unos mensajes. Tenemos una información especial. Dije que les íbamos a estar hablando. Le doy gracias a Dios porque ahora me reuní de nuevo con mis hermanos aquí en la iglesia. Le doy gracias al Señor que estamos ya de nuevo de regreso aquí. Ya me puse en la primera vacuna, ya estoy bien. Ahora los únicos peligrosos son Ulises y su esposa. Pero se cuidan mucho ellos, porque mi hermano José Luis ya salió de esto, yo estoy vacunado, así es que estamos bien. No, yo sé que Ulises y su esposa se cuidan muchísimo de esto. Pero le doy gracias a Dios, aquí estamos, seguimos con las mascarillas y todo, y la distancia, pero pronto vamos a estar bien. Estos anuncios son los que tengo. Recuerda que en la semana tenemos todas estas cosas. Nuestro estudio bíblico. Le doy gracias a Dios por los hermanos que siempre me leen mis proverbios, me ponen ahí un like o algunos me escriben algunas cositas. Gracias por ustedes, mis hermanos. Ya llevo 7 años escribiendo esto todos los días. 7 años, se oye fácil. Gloria a Dios. Gracias. Esto, mi hermano, ya no lo van a ver de nuevo. Porque este domingo a las 7 en vivo va a ser cambiado y le vamos a dar gracias a Dios. Y ahorita tengo un anuncio que hacerles. Comparte con YouTube y en Facebook y compártelo con su familia, ¿verdad? He tenido muchas personas nuevas que me han pedido que los acepte para verlos y están viendo mis videos. Yo les doy gracias a Dios por todas sus bendiciones. Ahora sí, thank you Lord, thank you my God, porque ha sido bueno con nosotros, mis hermanos. Ahora, aquí está el anuncio nuevo que les tengo. A ver si se alegra como yo y nuestros hermanos. Próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos teniendo nuestro culto en el estacionamiento. Gloria a Dios. Domingo a las 11 aquí. Traiga su mascarilla, vamos a tener desinfectantes, vamos a tomar temperatura. Si te sientes mal, si tienes que, no sé si es gripa o te está dando otra cosa, quédate en casa. De todos modos lo vamos a transmitir y mi hermano lo va a poner en YouTube. Así es que vamos a estar contentos. Espero en Dios que mi hermano Junior pueda estar aquí para que podamos traducirlo al inglés, para que así podamos cubrir a todas las personas de la iglesia. Pero acuérdate, el domingo a las 11 de la mañana estaremos aquí. Los hermanos que nos ayudan con la carpa, ojalá lleguen media hora más temprano para que podamos levantar la carpa para todas estas cosas. No lo quisimos hacer en la noche porque está haciendo un friazo en las noches, mi hermano, y creo que me disculpan los hermanos que no pueden venir en la mañana, pero estaremos transmitiéndoles a ellos todo el mensaje. Y algún día ya vamos a estar aquí en la iglesia teniendo los dos cultos que teníamos, uno a las 9:15 y otros a las 6:15. Esperamos en Dios que eso sea pronto. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el domingo. No se le olvide avisarle a sus hermanos, invite a una amistad, que vamos a estar aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos.